Ya, vamos a ver ahora cómo construir la tabla de frecuencia, ¿ya? Antes de seguir calculando algún indicador, alguna medida de tendencia central, para el caso de las tablas de frecuencia, claro, como decíamos aquí, tenemos dos opciones de presentar los datos. El caso uno, que los vengan a granel, y el otro caso es que vengan en una tabla de frecuencia. Entonces, ¿cómo calcularlos en una tabla de frecuencia? Bueno, primero necesitamos tener la tabla de frecuencia, ¿ya? Entonces, el paso de los datos, del ordenamiento de los datos es, nos dan los datos a granel y nosotros construimos una tabla para ordenarlos, ¿ya? Al construir la tabla necesitamos decidir qué tipo de variable es la que estamos ordenando, ¿ya? Las variables pueden ser cualitativas, ¿ya? Que nos hablan sobre cualidades, ¿ya? Color de ojo, número del curso que estamos estudiando, por ejemplo, nivel escolar alcanzado, etcétera. Todo lo que tenga que ver con un nombre, con un concepto, ¿ya? Incluso si este concepto es un número, por ejemplo, el del curso actual. ¿En qué curso va usted? En tercero medio. ¿En qué curso va usted? En segundo básico. ¿Ya? En segundo es un número, ¿ya? Que está representando en realidad una categoría, pero no lo estamos viendo como una, algo numérico, ¿ya? Cuando la variable es numérica, se llama cuantitativa, de cantidad, de cuánto, ¿ya? Y pueden ser discretas o continuas. Cuando son discretas, tengo solamente algunos puntos que voy a tomar, ¿ya? Por ejemplo, la edad que se tiene, medida en años, la cantidad de hermanos, la emisora radial, que aunque tiene ahí unas comitas por ahí, no es que sea cualquier tipo de número, ¿ya? Como es el caso de las continuas. Que en las continuas, aquí son un poco más restrictivas y nos referimos a variables continuas cuando puedo tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado. En general, las magnitudes físicas son las variables continuas. Por ejemplo, el tiempo, la edad, la longitud, en realidad, ¿no? Eh, entonces, las tablas de frecuencia que vamos a ver nosotros, eh, vamos a construirlas para variables del tipo cuantitativa. Discretas y continuas en las tablas de frecuencia se diferencian, por ejemplo, en que las tablas de frecuencia para variable continua van a tener intervalos en donde las clases o las categorías son intervalos, un desde y un hasta, ¿ya? En cambio, las tablas de frecuencia eh, para datos, para variable discreta, cada una de las categorías van a ser simplemente un número, ¿ya? Esa es la diferencia. O cómo identifico así a simple vista si una variable la estoy considerando continua o es discreta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo elaborar la tabla de frecuencia? Con los datos a granel, identifico el más grande y el más chico, ¿ya? Y esos dos los resto. Los resto. Entonces, el valor máximo de la muestra le resto el valor mínimo y esto me da lo que se llama rango. Es decir, si los tuviese que ordenar en un intervalo, ubico primero al más chico, luego al mayor, y esa diferencia me da el largo del intervalo en donde estoy trabajando. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Este intervalo lo voy a dividir en partes de la misma longitud. Aquí interviene la longitud del intervalo y no la cantidad de datos que haya en cada intervalo, ¿ya? Podría tener aquí 2 datos, aquí 10 datos, aquí 1 de nuevo, o aquí muchos datos, y acá pasar a tener unos cuantos menos, ¿ya? Eso no importa, lo que importa es que cada una de estas partes mida exactamente lo mismo,
¿ya? Y estas van a formar mis categorías. ¿De acuerdo? O mi intervalo 1, mi intervalo 2, mi intervalo 3, mi intervalo 4, mi intervalo 5, etc. Entonces, en cuanto dividir el intervalo, bueno, esta pregunta requiere conocer una fórmula para calcular el ancho o la cantidad en realidad de cada uno de los intervalos. ¿Ya? En general, la cantidad de intervalos está entre 6 y 12 intervalos. ¿Ya? Nosotros por ahora podríamos dejar esto ahí en pausa hasta ver que cuando lleguemos a esa parte, a la parte de la división de del intervalo grande, ¿ya? Bueno, entre 6 y 11 pone aquí. La amplitud de ese intervalo, a ver. Ya, entonces, decíamos que la cantidad de intervalos iba entre 6 y 12, entre 6 y 11, y la fórmula para obtener la cantidad de intervalos era 1 más el logaritmo de el tamaño de la muestra. ¿Ya? Por 3,3. ¿Ya? Bueno, o 3.3 por el logaritmo del tamaño de la muestra. Esto de aquí, simplemente a la calculadora. ¿Ya? Lo metemos a la calculadora y nos da ese valor. Ese valor tenemos que aproximarlo, ¿no? Ajustarlo, sí, aproximarlo a lo que estemos trabajando, dependiendo de las unidades de medida con las que estemos trabajando. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo ¿cuántos datos? No sé, 100 datos. ¿Ya? Si, ejemplo, si n es igual a 100, lo que hago es que el número de intervalos va a ser 1 más 3.3, logaritmo de 100, y esto me da 1 más 3.3, y aquí necesito calculadora, logaritmo, logaritmo de 100, ¡oh! 2. Oh. Por 2. Entonces va a ser 1 más 6,6. Y esto es 7,6. Intervalos. Podría considerar que estos son 8 intervalos. ¿Ya? Entonces, con 8 intervalos, lo que hago es dibujar mi tabla de 8 categorías. ¿Ya? Entonces tengo un intervalo 1, un intervalo 2, un intervalo 3, intervalo 4, intervalo 5, intervalo 6, 7 y 8. ¿Ya? Ahora, cada uno de estos intervalos tiene siempre la misma estructura. Intervalo cerrado,
intervalo, o sea, cerrado abajo, abierto arriba. El A se llama límite inferior, ¿ya? Y este límite inferior, en este caso, en el caso del primer intervalo, es el valor mínimo. Es decir, es este de acá. Este es el valor A, ¿ya? Y este tipo que está aquí, este tipo de aquí, es el límite superior del intervalo 1, pero a la vez es el límite inferior del siguiente intervalo, ¿ya? Entonces va acá, B. Ocurre que el siguiente intervalo también Con B. tiene cerrado abierto, o sea, cerrado abajo y abierto arriba, y comienza en B, porque como arriba en el intervalo 1 está abierto, no se toma, entonces se va a contar en el intervalo siguiente, ¿ya? Y va a llegar hasta C. De modo que ese C nuevamente es el límite inferior del siguiente y así sucesivamente. ¿Se entiende esa idea? Entonces acá tenemos nuestras categorías. Entonces, cuando la categoría dice, no sé, del 1 al 10, ¿es del 1 hasta el 9,99? Sí, del 1 hasta antes del 10. Ah, ya. ¿Ya? Luego viene una columna, ok, derechita me quedó esa línea, que se llama marca de clases, ¿ya? Y se anota como M sub I. La marca de clases tiene la característica de que caracteriza, qué mal. Tiene la característica que caracteriza, ¿bien? Ah, Tiene la particularidad de que me va a permitir representar a todo el intervalo en un solo número, ¿ya? ¿Y qué número voy a poner aquí? ¿Qué número va a ser mi marca de clases? ¿Qué el número va a promedio ser? del límite inferior con el superior. Exactamente, va a ser A más B sobre 2, es decir, el punto medio entre A y B. Acá, aquí está mi marca de clases, ¿ya? Para caracterizar a todos los datos que estén en este intervalo. Entonces yo, después en mi tabla de frecuencia, voy a tener la columna de las frecuencias, en donde va a aparecer un numerito, por ejemplo, 5, ¿ya? Quiere decir que hay 5 datos entre A y B, o desde A y menor que B, ¿ya? ¿Y cuáles son esos datos? Como ya tengo la tabla de frecuencias armada, no voy a poder saber cuáles son exactamente. Entonces, cada uno de estos 5 datos lo voy Considero como la marca de clase, lo ¿no? voy a identificar como su marca de clase, exactamente. ¿Ya? Por ejemplo, ya, aquí tengo entre 1,40 y 1,45 4 datos. Entre 1,40 y 1,45 tengo 4 datos. La marca de clases va a ser 1,42,5. Entonces estos 4 datos los considero que valen 1,42,5. Podría tener 1,40, 1,42, etcétera, distintos valores, pero todos entre 1,40 y 1,45. ¿Ya? No me importan. Lo que me importa es ese. Estos 4 se consideran como 1,45. Chicos, son las 9:30. Entonces,